Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Magnates de Ladrillo. Yo soy Charlie Hoyos y en el episodio tenemos a un crack. Él es Juanjo García, de Cirugía Mobiliaria, cara conocida porque ya pasó por este programa hace ya unos meses y como lo hizo también, pues volvemos a traerle. Y bueno, sabéis que se arruinó hasta en 2 ocasiones, que tiene un patrimonio inmobiliario de más de 1 millón de euros y él está en Valladolid. Es un experto inmobiliario en Valladolid con su propia agencia. Y luego además recordaréis que es escritor, tiene 3 libros, el primero es Negocia y Gana, también tiene otro que es Sé Libre y el tercero que es Guía Fácil para encontrar chollos inmobiliarios. Así que, Juanjo García, me encanta tenerte aquí, crack. Muy buenas, Charlie. Muchas gracias por haberme invitado. Encantadísimo de estar otra vez con vosotros, con tu comunidad y poder compartir lo que pueda ayudar a todo el que se quiera iniciar o esté en este mundillo. Muchas gracias, Charlie. Seguro que sí, porque además eres un experto en Valladolid y lo que queremos ver es cómo va 2023, ese primer semestre más verano, ¿no? Ya llevamos, parece que no, parece que acabamos de empezar el año hace unos meses, pero ya no lo estamos cargando, ¿no? Ya llevamos, ya podemos decir 8 o 9 meses lo que ha sucedido en el mercado inmobiliario de Valladolid. Así que vamos con ello, ¿vale? La primera pregunta básicamente es esa. ¿Cómo has visto, Juanjo García, oferta, demanda y volumen de transacciones en el mercado de compraventa, sobre todo vivienda usada, ¿vale? En Valladolid, ¿vale? 2023 y a ver qué previsiones ves para 2024. Bueno, Charlie, pues la verdad que la pregunta sugiere un ejercicio de análisis, ¿no? Y yo diría que para la persona que quiera ese análisis detallado, pues tiene el Instituto Nacional de Estadística y en la página de Idealista, que es donde encontramos todo siempre esa estadística, ¿no? Entonces, no he hecho los deberes, Charlie, perdóname, para dar esos detalles numéricos que mucha gente a lo mejor es lo que quiere, lo que busca, lo que le gusta escuchar. El mercado se ha movido, ha habido muchas compraventas, pero sobre todo lo que yo destacaría es que la inmensa mayoría de lo que hemos vendido, yo te hablo del micromercado, de mi agencia y de un poco alrededor, que es un poco luego generalizado para el resto del mercado, hay un volumen muy grande de ventas de viviendas para destinarlas al alquiler. Es decir, la inversión en inmuebles es una tendencia que sigue en pleno auge. Está muy marcando lo que son las compraventas, el número de compraventas y las estadísticas. Hace unos meses, curiosamente, salía también una estadística que le sorprendió a Televisión Española y vinieron precisamente a mi agencia a preguntarnos que por qué se estaban vendiendo tantas casas en Valladolid, que era la segunda ciudad de España donde más compraventas se estaban registrando, ¿no? Después de Mallorca. Entonces, bueno, ¿qué pasa en Valladolid, no? Una ciudad así un poco desconocida y tal. Y bueno, aparte de que la segunda mano marcaba la compraventa de viviendas porque los precios, la subida de precios por la guerra de Ucrania y todo esto que nos cuentan, la obra nueva había frenado un poco las ventas. Entonces la segunda mano se había disparado, principalmente el modo inversor es el que marcaba esa tendencia y sigue marcándola. Y luego ha habido una serie de compraventas que ha marcado el que mucha gente tenía dinero ahorrado y lo ha destinado para ayudar a sus hijos a comprar viviendas. Gente que tenía sus ahorros de toda la vida, no ha esperado a morirse, esto de la pandemia ha cambiado mucho la mentalidad de las personas, para dárselo a los hijos y hemos visto muchas compraventas de donaciones o préstamos de padres a hijos para que se lo den en vida y puedan comprar viviendas. Y ahí también ha marcado un poco la tendencia. Y más o menos, pues en rasgos generales, la compraventa sigue muy en auge, o sea, no hemos sufrido, a pesar de la subida de los tipos de interés, no hemos sufrido ese bache a la baja que se esperaba. Todavía no se está viviendo esa debacle que todo el mundo cree y espera. Y el mercado, pues yo le veo optimista, ¿no? Y simplemente para la gente que se basa mucho en números, etcétera, etcétera, lo que tiene que hacer es coger los números, ponerles a tu favor, ¿no? Porque muchas veces nos esperamos a ver a que haya un escenario muy favorable para tomar decisiones. Y lo que tenemos que ver es qué quieres tú realmente comprar, tener claridad de lo que tú quieres comprar, lo que te va a dar rentabilidad y vete a por ello. No tiene que estar el mercado bien, tiene que estar ese inmueble bien para comprarlo. Qué Más o bueno. menos ese resumen que puedo hacer. Sí, sí, no hace falta números, de hecho, porque has hecho una muy buena picture, ¿no? Que se dice, una muy buena fotografía de lo que es el mercado en Valladolid, ¿no? Está todo básicamente, sigue en auge, los tipos de interés todavía no se han cargado el mercado, es decir, no hemos visto esos ajustes de los que tanto se hablaban este año. Yo personalmente creo que el año que viene algo veremos, porque al fin y al cabo los bolsillos tienen un límite, ¿no? Por mucho inversor que haya, por mucho que se invierta,
el dinero es limitado. Y es cierto que si te llevas un 7% de rentabilidad y ya estás en un 5%, pues a lo mejor te compensa más dejarlo ahí en un fondo, ¿sabes? Pero bueno, lo veremos, ¿vale? Perfecto, me gusta mucho esa fotografía. Juanjo, ¿vale? Vamos con otra pregunta. Evolución de precios de venta y alquiler. Ya has dicho que, bueno, no andamos con cifras, pero te las voy a facilitar yo, ¿vale? Simplemente, mira, la media de España de venta estamos aproximadamente unos 2.000 euros por metro cuadrado, ¿vale? Nos vamos a Madrid, Barcelona, País Vasco, Mallorca, estamos en los 4.000 y pico, 5.000, ¿no? Media España, 2.000 euros metro cuadrado, sin tener en cuenta características, nada, media, ¿vale? 2.000 euros. Tenemos luego que el alquiler media en España, 12 euros metro cuadrado. ¿Qué pasa en Valladolid? Estamos en los 1.590 y pico euros de venta y estamos en los 7,6 euros por metro cuadrado de alquiler. Es decir, estamos bastante por debajo de la media, ¿no? Entonces, ¿por qué Valladolid es una comunidad que, a pesar de lo que has dicho, de que es la segunda ciudad, ¿no?, donde más compraventas se han realizado, ¿por qué está muy por debajo de la media? Porque al fin, Valladolid, podemos decir que ¿no? Fue en su momento cuando el Duque de Lerma, capital de España, o sea que es una ciudad grande, señorial y majeta. ¿Qué es lo que pasa ahí, Juanjo? Sí, bueno, a ver, yo siempre digo que las medias, o sea, el índice medio de los mercados, sí que es verdad que estadísticamente lo ves y te da eso, ¿no? Esa perspectiva de valor medio, de aquí está un poco más alto, aquí está un poco más caro. Luego lo que hay que comparar es la rentabilidad que te da lo que compras referente en relación a lo que tú vas a alquilar, al precio que te vas a alquilar, que es donde yo siempre centro un poco la atención de la gente, porque el mejor activo que tenemos es nuestra atención. Si prestas atención a todas las medias, a todas las variaciones de todos los mercados que hay, pues al final te estás centrando en eso y no te centras en lo que es tu propio negocio de inversor. Que yo es lo que quiero, que la gente sea inversora, porque es un negocio muy, 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 muy interesante para todo el que lo quiera llevar a cabo. Entonces, de cara a qué está pasando en Valladolid, pues bueno, está pasando lo que pasa en cualquier ciudad. Y luego las medias, lo que te decía, existe una media global, una media regional, una media de la ciudad, y luego dentro de cada ciudad existen los micromercados, que es donde vamos, ¿no? Aquí tiene una particularidad, yo sé que en otras ciudades ocurre, no sé si en todas o en las grandes ciudades, pero aquí en Valladolid, por ejemplo, en una distancia de 100 metros te puede variar el precio de estar a 995 euros el metro cuadrado a estar a 2.800 en 100 metros de distancia, porque pasas de un barrio al centro de la ciudad. Entonces, donde nos tenemos que centrar dentro del mercado que queremos actuar es en dónde está ese inmueble que a nosotros nos interesa y calcular la rentabilidad en función del precio que tiene, porque siempre va a estar relacionado el precio del alquiler. Yo me acuerdo cuando compré mis primeros inmuebles que me costaron 40.000 euros, más la reforma, etcétera, pues al final la inversión eran 50, 55 y claro, se alquilaban en 350 euros. Entonces, bueno, la relación es similar a cuando estás invirtiendo ahora en este momento. Entonces, ¿dónde tenemos que centrar el foco? El que quiera invertir, porque es distinto el público que quiera invertir o el que quiera saberse todo esto de memoria, ¿no? Existe el portal inmobiliario Idealista, que es el que mejor estadísticas puede llegar a dar, porque tiene una big data tremenda y casi a tiempo real, es donde nos fiamos un poco de ese precio por metro cuadrado. Sin embargo, el precio metro cuadrado que analiza Idealista es el que se anuncia, no es el que se vende, que siempre hay una variación de precio en este momento del ciclo, es a la baja, que siempre hay negociaciones y en Valladolid, por tener un dato, suele rondar el 5% a la baja. Entonces, el precio de venta no es el mismo que el precio que se anuncia. Es otro dato para tener un poco en cuenta. Entonces, Fíjate, no respondo. Perdón que te Dime, interrumpa, perdona. Juanjo. Has dicho que es un 5% el margen que hay entre el precio que se ha listado, ¿no?, en estas plataformas inmobiliarias, y luego el precio de cierre en el registro de propiedad, ¿no?, ente notario y tal. 5%. La media en España es un 16%. ¿Vale? Justamente hice el otro día un podcast sobre ello. Un 16% para tener una media. Pero bueno, como decimos, son medias, al fin y al cabo. A lo mejor en otra zona de, de Valladolid es un 20%, ¿verdad? O sea, es que son los Exacto. De todas micromercados. formas, exacto, yo te quiero dar a matizar un poco. Yo lo que analizamos son las viviendas que pasan por nuestras manos, ¿no? Que viene a pasar pues todos los años, pues igual 300 viviendas, de las cuales
pues vendemos entre 50, 60 todos los años. Y es donde vemos esa media, esa estadística que te digo. De todas formas, luego está el micromercado, porque una vivienda te pueden rebajar el 30%, como bien dices, y otra no rebajarte absolutamente nada, ¿no? Entonces, si volvemos a lo de las medias, pues es muy generalizado. Entonces, hay que enfocar a donde tú quieres actuar. Primero, el mercado donde tú quieres actuar, que te dé la rentabilidad que tú quieres, analizando el mercado de venta y el mercado de alquiler. ¿Que no te acompaña ahí el mercado? Pues búscate otra zona para que te dé esas medias, ¿no? Y es donde tú vas a calcular la rentabilidad. Y me parece interesante eso que me has dicho del 16%. ¿Cuántos quisiéramos? Y otro matiz, Charlie, interesante que has dicho, el precio de escrituración, relación de lo que está listado al precio de escrituración. Muchas veces el precio de escrituración tampoco es el precio real de venta. ¿Por qué? Porque muchas veces se escritura por un precio diferente. ¿Por qué? Porque se escrituran aparte los muebles. Es decir, una de las formas que hay muchas veces, que la gente lo interpreta como dinero negro, dinero B, no, hay personas que han montado una cocina de 20.000 euros y vendo la casa por 60.000 y te vendo la cocina por 15.000 euros. Y es una práctica completamente legal que tiene que saber la gente porque muchas veces le beneficia en cuestión de ahorrarse impuestos tanto el comprador como el vendedor. Ahí va ese tip y esa chispita para que lo conozca la audiencia. Desde luego, luego también puedes escriturar ahora a un precio superior, ¿no? Porque ahora tú puedes hacerlo. Precio de referencia, aunque sea más que el de mercado, dice, bueno, pero el día que yo vaya a vender, ¿no? Voy a pagar menos de ganancia patrimonial o no pago nada porque estoy en pérdidas. Entonces dice, bueno, yo ahora voy a pagar un 8 o 10% más en concepto de ITP, pero luego me voy a quitar un 20 y tantos de ganancia patrimonial. Entonces ahí tienes que jugar también con esas cifras y ver qué es lo que te compensa fiscalmente, que es un tema de las herencias. Dice, bueno, si está bonificado, métele lo que te dé la gana, ¿no? Y así el día que tengas que hacer una venta, en la ganancia patrimonial a lo mejor no paga nada o paga muy poquito. ¿Sabes? Sí, eso se lleva mucho en el valor que se pone en la herencia. Siempre el abogado, la persona que lo gestione, tiene que recomendar un precio que sea acorde al mercado o un poquito elevado para evitar esa ganancia patrimonial. En relación a la escrituración, sí que tiene que ver lo que ahora con el valor de referencia está muy marcado en España, con el valor de referencia que te marca el precio para abonar. Y luego otro punto que suele ser interesante para escriturar por un precio superior es para conseguir un préstamo hipotecario. Ya sabes que el préstamo hipotecario te concede el 80% del menor de los valores. Entonces, a veces es interesante llegar a un acuerdo con el vendedor. Oye, mira, si no te importa, escrituramos un poco más. Si tienes ganancia patrimonial, yo te abono esto, pero a mí me interesa para conseguir ese préstamo hipotecario. Fíjate qué perlitas, qué píldora nos trae una vez más Juanjo García. Muy buena. Ya como resumen, dada la evolución de precios que hemos visto hasta ahora, ¿crees que es un buen momento para vivienda habitual, es decir, para esa familia que compra su primera vivienda, como había dicho antes, ¿no? Esos padres que ceden dinero o esos padres que dejan un dinero pues para invertir o invertir para alquilar? ¿Dónde crees? ¿Vale? ¿Para qué tipo de inversión es más plausible hoy en día? Vale, la evolución de precios. Está claro que lo vamos a ir viendo, como tú bien has dicho antes, y que se cree y creemos todos que va a haber un ajuste, pero los ajustes en el mercado inmobiliario, sabes, Charlie, y todo el mundo sabe que son lentos. Es como otro tipo de ajustes, va bastante lento. Entonces, esperar a un buen momento, un momento más propicio, pues puede ser a lo mejor que pierdas buenas oportunidades. Entonces, yo siempre digo que no existe el buen momento para comprar, sino el buen activo para comprar. El momento lo tienes que crear tú, ponerte las pilas, ponerte a buscar las buenas oportunidades, saber dónde tienes que buscar y encontrarle y tomar acción para comprarle, no esperar. Y luego otra cosa, me dices también si para vivienda habitual o vivienda para invertir, volvemos a lo mismo. ¿Qué necesitas o qué quieres comprar ahora? Pues busca esa oportunidad, quiero una vivienda, pues ya para vivir. ¿Qué quieres exactamente? Lo primero que tenemos que tener en la vida es claridad. Y en esto, para comprar una vivienda, pues también claridad de lo que quieres. Si es para invertir, pues claridad con la rentabilidad que quieres obtener, con el lugar, con la zona, con la situación, con el inmueble que es bueno y propicio para alquilar, que no siempre es el que a ti te gustaría. Y si buscas para comprar vivienda, para vivir tú, pues exactamente lo mismo. Busca, ¿qué quieres para vivir? Eso. Pues nada, te pones a buscarlo, lo encuentras, está el precio que tú quieres, toma acción. Entonces, ¿esperar al momento apropiado? No, busca el activo apropiado. Me encanta esa reflexión, es decir, no existe el momento adecuado, sino el activo, ¿no? El activo. Fíjate, yo le daría una vuelta más de tuerca. No solamente es el activo adecuado, porque el activo puede ser bueno, pero también al final que tiene que ser bueno es el inversor.
porque puede haber muy buenas oportunidades que las deje pasar. Y luego también el tema del buen activo o mal activo es subjetivo, porque a lo mejor para mí un 5% está bien y a lo mejor tú, Juanjo García, tú dices, no, yo quiero un 10 mínimo. Entonces al fin y al cabo es muy subjetivo, ¿no? Es como los objetivos en la vida. No hay cosa más subjetiva. Exacto. Qué bueno. No, pero totalmente Ahí de acuerdo. está, eso es a lo que me refería, Mm, perdona, eso es a lo que me refería con la claridad. O sea, tenemos mm, que partir de la claridad. Tienes que saber, primero, dónde estás, qué números tienes, qué números manejas y cuál es tu objetivo. Y tener claridad de ese objetivo. Si no tienes claridad, ¿cómo vas? A oscuras. ¿Y a oscuras qué te va a pasar? Te vas a dar una hostia. Fijo. claro. Entonces, ten claridad con lo Mm, que quieres mm, y vas a por ello. Entonces, claro. define, identifica, claro, y ahí está el perfil de inversor. Hay Eso es. varios objetivos que se puede plantear una persona, ¿no? El simplemente tener un par de inmuebles que se vayan pagando solos o tener un dinerito extra a mayores todos los meses. Y ahí entra luego la variable de financiación, financias a más tiempo, a menos tiempo, etcétera. O quiero alcanzar la libertad en X años. Pues depende cuál sea exactamente tu objetivo, le pones la claridad y ya en función de eso marcas las estrategias y marcas el activo que quieres utilizar para llegar a ello. Perfecto, sí, 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 totalmente de acuerdo. Vale, pues vamos entonces con las hipotecas. Ya hemos mencionado una pizquita de ello, ¿no? Que oye, que han subido los tipos, acabamos de tener otra subida. Yo creo que habrá todavía más subidas, igual hay dos o tres más, porque la inflación no deja de... No remite, la verdad, no remite. Creo que un 0,1% más en Estados Unidos otra vez. Así que no terminamos de controlarla, ¿no? Y como no se termina de controlar, pues volveremos a la cara con las subidas de tipos. Vamos a ver cómo resiste, ¿no? Entonces te pregunto, ¿tú has notado en esa demanda por parte de bien familias, bien inversores, has notado un poco que ha caído la demanda o que la gente está un poco más miedosa a la hora de pedir un préstamo o que ya no se lo dan, ¿no? Porque era endurecen las condiciones. ¿Qué has visto por ahí, Juanjo? Exacto, Charlie. Además, las dos cosas. Por un lado, Vale. la entidad bancaria, al tener más tipos, tiene menos público accesible a hipotecas, a préstamos hipotecarios. Y por otro lado, el miedo de la gente a tener una cuota más alta, que es un miedo real, porque si voy a pagar una hipoteca de 400 y ahora me la ponen en 600, está claro que esos 200 euros me van a hacer pupa. Y si además existe esa incertidumbre de que pueden seguir subiendo, pues mucho más. Ahí la tranquilidad que le podemos dar a la gente, que bueno, referente al mercado, exactamente, lo está sufriendo el mercado, no es un sufrimiento marcado todavía en las estadísticas, no estamos viendo que esté teniendo el efecto que quieren que tenga o el que nos dicen que quieren que tenga, pero sí que yo creo que se va a notar. El perfil de inversor, como suele tener la economía más saneada y sabe muy bien cómo manejar los números y los activos, y ahora vendo uno y compro dos porque me subió mucho el incremento patrimonial de este, etcétera, saben jugar, pues ahí no estamos viendo que se esté eh, perjudicando el número de compraventas. Pero para la vivienda habitual sí que se está notando. Sí que es cierto que, como te iba diciendo, que se está frenando y sí que notamos ese miedo, pero para quitarles un poco ese miedo y esa tensión que pueden tener la gente que lo esté escuchando. La nueva ley hipotecaria contempla el que tú te puedas cambiar luego de entidad o de hipoteca. Entonces, una vez que tú contrates ahora una hipoteca, luego si te ponen una cosa que sea bastante perjudicial o veas que dentro de unos años ya se te sube mucho, puedes buscar otra entidad y negociar que te absorban esa hipoteca, que haga una renegociación, etcétera. Entonces, que tengas en cuenta también esa flexibilidad en el mercado financiero, no es como antes, que te atabas a una entidad bancaria. Ahora, si tu perfil acompaña, las entidades bancarias te van a abrir la puerta para decirte, no, mira, yo ahora a tu banco le supero en mejores condiciones y vamos a darte una mejor hipoteca, sin Sí, duda. sí. Entonces, bueno, hay que estar también expectante con todo esto. El mercado financiero va muy al par del mercado inmobiliario y sin duda es momento de estar pendiente y sobre todo la gente que tiene bastantes hipotecas, pues ha tenido que tomar medidas. Yo imagino que tú, Charlie, Debería. yo he tenido que tomar medidas de quitarme las más gordas de intereses, en cuestión de intereses, para reducir, porque perjudica seriamente la rentabilidad. Una hipoteca o un montón de hipotecas que tienes, al final, si estás pagando 4.000 euros de hipotecas, se te sube casi al doble, pues estás Te come la dándote cuenta de que rentabilidad. Ujú, exactamente. Entonces, ujú. bueno, ahí ya te digo que hay que tomar medidas. Sí, 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 no, me ha encantado. Y oye, y para aquella persona que nos esté escuchando, ¿qué dirías final, como reflexión final? Es decir, vale, venga, yo todavía me quiero seguir endeudando, me quiero seguir hipotecando. ¿Cuál sería para ti, Juanjo García, el máximo de años que recomendarías a una persona hoy en día? ¿Y el qué porcentaje?
Número de años y qué porcentaje de financiación. Es que eso, Charlie, me estás haciendo la pregunta al millón. Es muy subjetivo, ¿vale? A ver, Depende la... es que Mm, depende la edad que tengas, claro. depende el objetivo financiero que tengas, porque si la cuota que quieras pagar, la cuota que puedas pagar, si es Mm, tu primer activo, si es tu segundo activo, eso hay que hacer un estudio minucioso de cada persona. Entonces, no me atrevo a decir tanto dinero, tantos años. Yo tenía una hipoteca hace poco a mm, 23 años y la he reducido a 5 años, por ejemplo, ¿no? ujú, Porque me ha vale. convenido. Entonces, dar un estándar de tiempo y ¿Sabes lo de que yo diría? hipoteca, Te lo voy a decir yo. A la mitad de años de lo que harías normalmente en tu modelo de negocio, a la mitad de años y al doble de financiación, a la mitad de financiación. Es decir, si tú antes financiabas el 80, solamente financia el 40. Si antes lo hacías a 25 años, hazlo a 12. ¿Vale? Así es ajá, como diría. Y yo creo que con esa regla, en cierto modo, está reduciendo el riesgo a la mitad, ¿no? Que te suban un 2-3% más, ¿vale? Pero estás a la mitad, ¿no? Entonces, de cierto modo, lo estás amortiguando. ¿Por qué? Porque tú ya has sí, puesto tu capital antes y ya no te vas a 30 años, te vas a 15, ya no te vas a 20, te vas a 10. sí, Y si no cumple esas exacto. condiciones, ves que no te cumple el ratio de rentabilidad, no te metas. Así, yo Ahí sería una está. regla un poco genérica. Puede ser una buena fórmula, no cabe duda, Hmm. Charlie, está muy bien. Sí, sí. Bueno, oye, pero como tú has dicho, depende mucho de la persona, de la edad, de su economía, del modelo de negocio que tenga, qué inmueble. O sea, es que por eso cada uno tiene que tener un estudio pormenorizado, ¿verdad? Pero sí, Ahí vale, está, sí. vale. Al final el mercado es, como digo yo, el mercado es como un río y a veces va a Ujú, llevar mucha agua, a veces va a llevar menos agua, a veces va a ir mm, con troncos y con maleza y tú tienes que navegar en ese mm, río y a veces cruzarle, ¿no? Le cruzas y ujú, pasas por la corriente y llegas a la otra orilla, ya dejas de pagar la hipoteca y te quedas tranquilo, ¿no? ujú, Pero al final el río está ahí, el río es el que es, el mercado es el que es, ¿no? El mm, que tiene que tomar las medidas es cada persona en función de su capacidad, sus mm, características, su perfil inversor, sus objetivos y la claridad que tenga. mm. Lo importante es que cuando haya sangre en el río, que no se pique, ¿no? La barquita en la que vamos y nos acabamos hundiendo. Por eso hay que tener mucho cuidado con la financiación, que te puede estrangular. Sí, Vale, muy ahí buena. está, Me sí. gusta esa metáfora, muy buena, Juanjo. Vale, te hago una cuarta pregunta. ¿Qué pasa con la puñetera ley de vivienda? Con perdón por la audiencia, pero es que no tiene otra manera de llamarla. ¿Qué pasa con la ley de vivienda? ¿Tú crees que va a Bueno, solucionar realmente el problema de vivienda, vaga redundancia? ¿Y cómo ves el tema de las compraventas y alquiler? bueno, al final volvemos a lo mismo, ¿no? Es el Mm, mercado y cuando llueve, también otra metáfora que me gusta mucho es cuando llueve, pues ponte a bailar debajo de la lluvia, ¿no? ujú, Así sí. que es lo que tenemos que hacer. Mm, Nadie va a solucionar el mercado. O sea, ninguna medida mm, va a solucionar el mercado. ¿Por qué? Porque ni siquiera sabemos identificar el problema que tiene la vivienda. A ver, mm, el problema muchas veces es que vemos demasiados informativos, Charlie. ujú, Y ese bombardeo constante de negatividad es lo que hace que mucha gente pues, viva en un entorno negativo, ¿no? Entonces, la vivienda tiene un problema. ¿Cuál es realmente el problema de la vivienda? Yo tengo inversores que no tienen ningún problema. Yo mismamente vivo de las rentas, no tengo ningún problema. Tienes tus microproblemas, ¿no? Entonces, cuando ujú, te viene una nueva ley que ya estamos viviendo desde hace muchos años, yo ya llevo casi 20 años en esto, varias reformas, sobre todo mm, electoralistas, casi todas ellas, ¿no? Porque mm, ¿es buena o es mala la medida? Porque para un grupo político es buena, pero para otro es mala. Entonces no es ni buena ni mala, es una ley, punto. Pues es una mm, ley que meten en el río. Tú ahí tienes que navegar, tienes que hacer que no pinches y tienes que pasar a la otra orilla mm, o manejarte en ello, ¿no? mm, Entonces al final, como te decía, ¿no? Tanta negatividad. Ahí lo que ponen es una ley para decir, oye, yo te voy a salvar de todo esto que está pasando malo en el mundo y pongo ujú. una ley y ya verás qué bien lo vas a llevar. Nada, todo mentira. Perdona que sea tan Sí, sí, directo. sí, sí. Son leyes, son parches, son cosas con las que tenemos que asumir las personas que nos dedicamos a esto y tienes que manejarlo de la mejor manera posible para que te afecte lo menos posible y en el menos tiempo posible, porque luego hay gente que se enrolla con, Mm, con esa medio depresión que le entra, joder, ahora la que voy a tener, gente que le entra el pánico. Yo el otro día recomendaba a un amigo, está ganando mucho dinero de autónomo, digo, tío, deja de hacer 14, 15 horas al día, que tienes 50 años, coge dinerito, que me hacen las reformas de la electricidad en varias ujú, viviendas, me ha hecho. vale. Y digo, mira, no ves lo que estoy haciendo yo, mira qué bien ahora, ya. Y él entra el pánico. Ahora con la nueva ley, ahora no sé qué, no sé cuál. Entonces, lo que hace muchas veces ese tipo de noticias es paralizarte. Mm, Entonces, ante esa incertidumbre, y luego al final las leyes es igual, porque hoy te sacan esta y mañana te sacan otra.
Entonces, te adaptas a esta, vale, venga, pues hago así, así, al final la entiendo, me recupero, no sé qué, y al mes que viene a lo mejor te sacan otra y te vapulean para otro lado. Entonces, es estar Mm, ahí en el mercado y tú con tu objetivo y manteniendo tu prudencia y no perder de mm, vista sobre todo tus finalidades en la vida. Sobre mm, todo, Charlie, también mm, el ser feliz en el proceso, mm, porque al final todo lo vamos a quedar aquí, ¿no? Por mucho que luches por algo, ¿no? Si es igual, si es como un juego, ¿no? Cuanto más no hay que tomarse la vida demasiado en serio, que muchas veces la dramatizamos en exceso, mm, ¿no? Si es un juego, si al final no pasa nada. Las personas que ves con gran éxito, primero ponen su objetivo y luego buscan los recursos y las cosas ujú, para llegar a ese ujú, objetivo, ¿no? Y estás esperando a analizar todos los recursos, todos los mercados, todas las leyes y todo para dar ese paso, nunca lo vas a dar. De hecho, mucha gente no lo da, como el ejemplo de mi amigo, ¿no? mm, Entonces, vamos hacia lo que queremos y que pase lo que pase, pasen leyes, mm. pase subida de intereses, etcétera, pues irlo manejando y ir a por ello y siendo feliz y estando contento. Ole, sí, sí. No, menos parálisis por análisis, más acción y sobre todo ser muy fieles a nosotros mismos con esos objetivos que nos planteamos, ¿verdad? No, me gusta mucho esa reflexión. Y sí, al fin y al cabo, la ley de vivienda, yo de momento no noto nada. De momento no noto nada. Sí que es cierto que se nota en el sentido de que menos oferta, porque la gente, lo que dice, ¿no? Los informativos lo que vienen a hacer es asustar a la gente. Asustar a la gente, pero sí que es cierto que el año que viene algo inmediato que vamos a ver es ya no 60% por vivienda habitual, ¿no? Esa bonificación, sino un 50%. O sea, es un 10% de más impuestos que se van a pagar por los pisos alquilados. O sea, ahí tenemos una que nos va a afectar. El tema de las agencias inmobiliarias, eso tú bien lo sabes. Tú ya para los Sí, alquileres, tú no puedes cobrar al inquilino, sino que sí o sí al sí, propietario. ¿Qué pasa? Algunos van a correr, van a decir, bueno, pues para esos narices igual lo cojo y lo alquilo yo, ¿no? Lo pongo en una lista a ver qué sí, pasa. ¿Qué más? Luego sí que es cierto lo que decimos, lo de la oferta. Al final, ¿quién va a perjudicar esto? Al pobrecito, al más vulnerable. Porque yo ahora por alquilar a sí, 850, que ahora te dicen, ya no va a 850, que es el precio de mercado, ahora tienes que hacerlo a 700. Vale, a 700. Pero ahí a 700 hay una cosa, una potestad, que por suerte todavía no se han quitado los propietarios, que es yo se lo puedo alquilar a quien me dé la gana. Entonces, cuando te vengan 10 perfiles, ¿a quién se lo vas a alquilar? A 700 euros. Al perfil menos arriesgado, es decir, al que tenga mejor posición económica. Entonces, aquellos que sí, vengan con un contrato de aquella manera, que no tengan mucha tal, fuera. Entonces, ¿qué va a sí. pasar? Seguimos con el problema de la vivienda. Al fin y al cabo, yo creo que es, como has dicho tú al principio, es una ley súper electoralista, rellena muchos titulares, la gente se suma al barco y dice, hostia, vamos a votar a estos que dicen que van a bajar el Sí. precio de la vivienda. Y fin, y lo que al final es pan para hoy, hambre para mañana. Sí. Sí, fíjate, te voy a poner un ejemplo, Charlie, Mm, del efecto contrario que tienen mm, este tipo de leyes que no las estudian. Realmente el papel lo soporta todo. Lo ponen en mm, un papel, mira qué bonito, qué titular, como muy bien has dicho, mm, y cuántos votos nos va a traer. Fíjate la ley de la vulnerabilidad mm, que mm, defiende a estas personas que son vulnerables o que tienen niños pequeños, etcétera. Yo me he encontrado con muchísimos propietarios que ya no quieren alquilar a personas con niños pequeños. Fíjate qué vuelta de tuerca que nos cuesta muchísimo encontrar una vivienda ahora mm, para una persona. ¿Por qué? Porque la ley ampara que luego esa persona, si tiene dificultades económicas, se puede quedar en la vivienda sin pagar. Y el Estado se lava las manos y el propietario tiene que pagar con esas consecuencias hasta que le solucionen el tema, que yo he visto mm, casos que llevan 2 años y medio esperando. Oiga, señor Estado, que es que el inquilino no me está pagando desde hace 2 años y medio, yo tengo una hipoteca porque usted ha dicho que es vulnerable y yo no dudo, oye, que yo defiendo muchísimo todas esas mm. medidas sociales para la gente que tenga necesidades, pero no lo soportes sobre el propietario Claro. o sobre quien Sí, no sí, tiene que totalmente. soportarlo. Mm, Haz viviendas sociales y metes ahí a esas personas, porque luego existe la picaresca. mm, Entonces, me meto en un piso con mis niños pequeños, pago el primer mes, dejo de pagar y me tiro 5 años sin pagar un alquiler, claro, que crecen los niños y claro. entonces eso, igual que lo que has dicho, las agencias, pues efectivamente, tenemos una persona dedicada a los alquileres que a lo mejor pierde el puesto de trabajo, porque de todos los alquileres que se hacen al año es de lo que vivía esa persona. Pues ahora estamos negociando con los propietarios que muchos de ellos, pues a lo mejor no acceden a pagar la cuota que hay que pagar. Ojo, que yo soy de los que me he ido a vivir de alquiler y he tenido que pagar Mm, comisión de agencia y me ha jodido pagar la comisión de la agencia, que claro. eso todo hay que decirlo. Yo Sí, decía, sí, bueno, sí. pues es un poco injusto. Pero Pero fíjate, Juanjo. bueno,
Pero de la ley de vivienda, yo te diría que para mí, bajo mi punto de vista, sería lo único que tendría sentido. O que más sentido tendría. Porque dice, bueno, yo al final soy Ujú. el propietario, yo me decido ponerla y al final lo pago yo, porque yo soy quien la he puesto. Sí, Es lo único que más sentido. Claro, te jode, ¿no? Pero. O prefieres que no la tengas que pagar, ¿no? Pero sí que es cierto que es, sí, es lo único que más sentido tendría. El resto, yo fíjate, le doy otra vuelta de tuerca a lo que has dicho. Yo creo que los políticos lo hacen a propósito. Eso es mi punto de vista. No es que no lo miren, sino que lo hacen a propósito porque tienen. ¿Cuántos tienen ahora asesorando? No sé si es 3 o 4 o 5 veces más que anteriormente, ¿no? O sea, y no son tontos la gente que lo analiza y lo estudia. Pero claro, es mucho más fácil fastidiar a la persona que vive de las rentas o que es más libre. Porque esa persona no es a lo mejor tan ingenua. Es decir, sabe lo que sucede en la economía, por eso es por lo que ha sido capaz de construir un cierto patrimonio inmobiliario o patrimonio lo que sea, y entonces no va a andar con tonterías, te voto a ti, te voto allá. No, al final te da un poquito igual, porque ves que la política es un negocio, pero un negocio para ellos, no para el ciudadano, sí. ¿sabes? Ahí está, sí, sí, Pero Charlie. bueno, hay otras muchas cosas que, no Entonces, que ni las miran, eso también es verdad. Yo creo en esta que sí que lo sí, no, saben. pero sí, quizá tenga razón de Hmm. que muchas veces sí que lo miran y muchas veces se encuentran con el que les explota en la cara. Es decir, joder, esto. Pero sí, sí, está claro que lo valoran. Otra cosa Hmm. que digan, bueno, que pase Claro, lo que pase pero le explotará y al al final siguiente, paga el. ¿sabes? Sí, Porque aquí tenemos el cortoplacismo, ¿sabes? Que dice, bueno, yo estoy aquí claro. 4 años, yo me llevo mis contactos, yo me llevo mi dinero, lo que sea, o mi tal, yo trinco y luego a los 4 años que ya que lo solvente otro. Porque yo no voy a estar, Sí, sí, ¿sabes? sí. No voy a estar y encima voy a estar cobrando. Encima, encima, Yo estoy y encima estoy cobrando. totalmente. Tela, 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 Vale, tela. pues oye, vamos a ver la última de las preguntas que es, en base a todo lo que nos has contado, que nos has hecho muy buena fotografía, como decía, dada la compleja situación macroeconómica, monetaria y fiscal con la que nos encontramos, ¿cuál es el consejo final que le das bien a una familia que quiere comprar su primera vivienda o a ese inversor inmobiliario, a ese magnate de ladrillo? ¿Qué nos dices, Juanjo? Bueno, ves, ahí, joder, la macroeconomía, la fiscalidad y la complejidad del mercado, ¿no? Exactamente. Yo, mira, cuando me arruiné por segunda vez, bueno, la Hmm. primera vez, yo creo, pero me saqué una frase Sí. que me di cuenta de que si fuese fácil no tendría emoción. Yo me lo decía a mí mismo, ¿no? Si fuese Hmm. fácil no tendría emoción. Pues si fuese fácil triunfar y si fuese fácil invertir, pues todo el mundo, si fuese como ir al supermercado y coger una barra de pan, pues todo el mundo le estaría triunfando. Entonces, fácil no es. Eso Ujú. lo vamos a tener claro. Ahora, no sé si conoce la historia, Charlie, de aquellos pescadores que importaban pescado creo que era Japón además, Ujú. y que el pescado no llegaba suficientemente fresco. Entonces, lo que hicieron fue llevar barcos más grandes donde metían unas piscinas gigantes y llevaban el pescado para que llegase fresco. ¿Qué ocurre? Que en ese largo viaje, el Ujú. pescado, aunque estaba vivo, no Vale. vivía en su entorno natural. Hmm. No vivía teniendo que buscar la vida, buscándose alimento, les Hmm. daban de comer, estaban ahí placenteros a la temperatura adecuada y la carne quedaba fofa. Entonces, los compradores de ese pescado tampoco valoraban igual ese pescado. Entonces, se les ocurrió la brillante idea, después de divagar mucho, porque les Ujú. costó llegar a esta conclusión, de meter un pequeño tiburón que no daba la talla como para Hmm. comerse a los pescados, Hmm. para que los peces tuvieran esa tensión, esa presión, Hmm. ese entorno natural de tener que buscarse la vida, de tener que huir de un depredador. Y ya llegaban con la carne. Entonces, si todo fuese Hmm. fácil, estaríamos fofos. Ahora, cuando hay una macroeconomía, cuando hay una complejidad, cuando hay una fiscalidad, pues es el tiburón que tenemos dentro del mercado. Y es donde tenemos que actuar sabiendo que fácil no es. Y es el Hmm. consejo, pues, tío, tienes un tiburón en la piscina, pero tienes que estar ahí Sí, 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 totalmente. con todos tus recursos. Totalmente. Esa es también como la metáfora. Fíjate, me viene exactamente dos que son, me parece que las dos griegas. Fíjate, está la de Hércules, ¿vale? Que exactamente lo que tú has dicho. Es decir, si tú no tienes esa. Si no es algo difícil, no merecerá la pena, ¿no? Todo lo difícil, o todo lo que merece la pena no es algo sencillo que conseguir, ¿no? Es como lo que pasaba con Hércules. Dice, era un tío que era el hijo de un dios, ¿eh? El dios Zeus. Y dice, él podía haber estado viviendo, comiendo, haciendo lo que hubiera querido, con mujeres, con hombres, lo que hubiera querido, pero si no hubiera estado, si hubiera estado metido en la cama, durmiendo y haciendo nada, ¿vale? Si no hubiera tenido esos monstruos con los que luchar y tal, nunca se había convertido en quien al final se convirtió, ¿no? Que era un luchador y tal. Y lo mismo con lo de los barcos, ese seguro que te lo conoces.
el de los barcos, de que quemaron Ah, los barcos, ¿no? Fue Alejandro Magno, ¿no? sí, Pues sí. dice, oye, tenemos que volver con los barcos del enemigo si queremos volver a casa. Entonces vamos a darlo todo. Entonces es con lo que está diciendo el tiburón, que me encanta esa metáfora. Y al final es lo que dices, si fuera muy sencillo, porque el mercado inmobiliario es súper dinámico. Es súper dinámico, ¿verdad? Tanto, sobre todo en movimientos alcistas como el que estamos, que todavía estamos en movimiento alcista, ¿no? Y luego en el pesimista o más bajista, pues también será dinámico, seguro. Y al final depende un poquito de cada uno sacarse las castañas del fuego. Por eso la ley de vivienda, lo que decimos básicamente es que rompe un poco el dinamismo. Pero como hay mucha competitividad, ¿no? Si este lo hace muy bien, tú tienes que hacer mejor. Entonces, al fin y al cabo, lo que hace es sacar lo mejor de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, nos convertimos en nuestra mejor versión. Al final es un poquito por ahí, que es lo que tú comentas. Qué bueno. Entendidísimo. Vale, Así es, Charlie, así vale. es. Vale, entonces como resumen ya final de todo lo que has contado, Valladolid todavía seguimos con incremento de precios tanto de venta como de alquiler, vemos mucho movimiento, la gente no se queda atrás, ni siquiera ni con la inflación ni con la subida de tipos, sigues teniendo todavía mucho trabajo, el tema del alquiler sí que es cierto que ha quedado un poco tocado por la ley de vivienda, ¿no? Porque ya los propietarios se lo piensan 2 veces. Y yo creo que lo hemos dejado ahí un poco, ¿no? La ley de vivienda, veremos a ver qué pasa con el tema fiscal el año que viene, vemos a ver cómo se forma el gobierno, porque a lo mejor queda todo en agua de borrajas. También depende un poco de la comunidad autónoma si uno lo implantan o no. Por ejemplo, Madrid no lo quiere implantar, veremos a ver qué efectos tiene o no. Se está recurriendo ya por parte de Valencia, perdón, Barcelona, Madrid, País Vasco y Andalucía. Vamos a ver qué sucede. Y como bien has dicho, al fin y al cabo es un tema del activo, del inversor, ¿no? No ya tanto bueno, todo tiene que ver, pero al final tiene mucho que ver la persona en sí, cómo le va a cabo. Vale, pues me encanta, Juanjo, y seguro que al oyente le ha encantado todo lo que nos has contado. Y nada, ahora simplemente para aquella persona que quiere invertir en Valladolid, porque todavía es un mercado juguetón, como has dicho, ¿no? El segundo mercado de España donde más transacciones ha habido, más compraventas. Así que, por favor, para quien quiera contactarte con tu agencia, ¿cómo puedo hacerlo? En esa cirugía inmobiliaria. Bueno, cirugía inmobiliaria es el movimiento que creé para formar a agentes y Ujú, gerentes. A partir de ahora, ya te ujú, comenté el otro día que tengo un proyecto, ujú, le estoy llevando a cabo, va a ser abundancia inmobiliaria. Es una ujú, nueva tendencia donde vamos a mezclar mucho más desarrollo personal, además de la parte técnica para aprender a ujú, invertir en inmuebles. Entonces, sí que la web sigue siendo cirugía inmobiliaria, donde enseñamos ujú, a, a profesionales inmobiliarios, ujú, emprendedores e inversores. Y luego, por otro lado, está la agencia inmobiliaria en Valladolid que se llama Activa Inmobiliaria. Si metes en ujú, Google Activa Inmobiliaria Valladolid, encuentras nuestra agencia donde estamos encantados de atender a todo el mundo que quiera invertir, que quiera vender, etcétera. Y llevamos ujú, ya casi 20 años, casi 2 décadas. Y bueno, estamos a tope. La verdad que a veces no damos de sí con todo el trabajo que nos viene, intentamos ujú. hacerlo y lo terminamos haciendo y bastante bien. Ahí están las reseñas de Google. Ya me estoy vendiendo mucho, ¿eh? Y Pero bueno, eso y porque encantadísimo puedes. y sobre todo, y- gracias. Y sobre todo también por animar a la gente, yo creo que el Mm, mensaje final es animar a la gente a crear un proyecto, a crear su proyecto de vida, a no esperar que todo esté favorable. Como te mm, decía antes, los dos tipos de personas que existen en la vida es el que por el que pasa la vida y por el que hace que pasen las cosas en su vida. Entonces, haz que pasen cosas en tu vida, mm, cosas emocionantes, interesantes, que te aporten más calidad de vida, que te aporten muchísimo más dinero, más rendimiento en tu vida, ¿no? Que muchas veces tenemos Más esos bloqueos abundancia, psicológicos, que lo acabas de más decir. abundancia. No cabe duda, abundancia y prosperidad, sí. No veas tantos telediarios, yo les diría. No te sumerjas tanto en los telediarios y los informativos, Ni porque es muy negativo. telenovelas. Mira más podcasts como el de Charlie, y YouTube, etcétera, etcétera, Mm, donde ves a gente que realmente lo ha logrado porque es posible y es posible para cualquier persona que lo busque, lo quiera, se forme un poco mm, para ello y luche por sus sueños. Y ahí que de verdad no pongas la mm, altura de tus mm. sueños a la altura de tus circunstancias. Hazlo al revés. Pon tus circunstancias a la altura de tus sueños. Es como lo vas a lograr. Y Claro. nada, encantado de que nos contacten. Ahí tienen la web, Cirugía Inmobiliaria, donde tienen Mm. todas estas formaciones, los libros, etcétera, y la agencia inmobiliaria Activa Inmobiliaria Valladolid. Gracias, Buenísimo. Charlie. Entonces, Juanjo García, cirugía inmobiliaria, el hombre de las metáforas, un hombre que me encanta escuchar porque es súper inspirador y además experto en Valladolid. Pues Juanjo García, mil gracias por haber estado aquí una vez más con nosotros y nos vemos en la próxima actualización inmobiliaria. Mil gracias, hasta la próxima. Chao.
Gracias, Felipe. Chao.